Hola, bendiciones. Un placer como todos los días estar aquí desde la Plaza Hadassah en Vencedoras para traer la palabra del Señor, para bendecir las vidas, para que podamos escudriñarla, para que ella nos transforme, para que todos los días sea nuestra compañera y a través del Espíritu Santo pueda revelar Él a Cristo Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Cuando nosotros iniciamos así, dándole la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, poniendo nuestra confianza en el Todopoderoso, hay bendiciones que son derramadas desde el trono del oportuno socorro para ustedes y también para mí. Gracias, Señor Jesús, porque hemos podido venir, abrir nuestros labios, mi Dios, y saber que tú hoy harás conforme a tus propósitos con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, que tú te pasees, Espíritu Santo de Dios, por nuestro país, por cada ciudad, Señor, por esta tierra bendecida por ti. Y nosotros, Señor, nos ponemos de acuerdo y unánimes, Dios, te decimos, a ti sea toda la gloria, todo el honor, sé bienvenido a nuestras vidas. Que todo lo que aquí hagamos perfume el trono de la gracia, Señor. Tu palabra hoy, Señor, nos va a edificar. Por eso estamos más que gozosos, Señor, de que tú lo harás para gloria del que vive para siempre. Y donde quiera que lleguemos, Señor, que sea tu presencia llenando, Señor, y estableciendo tu reino y estableciendo tu presencia en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Y como siempre, dándole muchas gracias a Tirosh, a Espacio Integral y a Kazakh Home. También a Vega TV Nacional, donde estamos de 4:30 a 5 de la tarde. Hoy vamos a estar leyendo en Hechos, capítulo 16, a partir del versículo 1. Azotados. Y vamos a ver por qué hemos puesto este título a esta palabra, azotados. Y dice la Escritura, desde el verso 1, después llegó a Derbe y a Listra. Y aquí estamos hablando del apóstol Pablo. Y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Aleluya. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y esto tiene que llamarnos mucho la atención, de que el Espíritu Santo de Dios prohíbe cuando no quiere que nosotros vayamos a un lugar. Y esto le aconteció al apóstol Pablo cuando el Espíritu Santo no le permitió ir a hablar la palabra en Asia.
Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Así es el Señor. Porque en todo hay un propósito en nuestras vidas. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Aleluya. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solían hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Desde siempre el Señor tiene propósitos con nosotras las mujeres. Dice la Escritura: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo le decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Espíritu de adivinación. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Porque a nuestro Padre Celestial no le agradan los espíritus inmundos, los espíritus de adivinación, y todo esto se escribe con minúscula, porque el único que tiene el poder y se escribe con mayúscula es el Espíritu Santo, que está aquí en medio de nosotros, que está aquí en medio de la República Dominicana, de cada hogar, de cada vida, que quiere y anhela celosamente que nos volvamos al Señor y que dejemos tantas cosas que nos tienen atados para que vengamos a la luz verdadera. Y dice la palabra: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual,
Recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Y ahí comienza un verdadero propósito, no solamente en la vida de Pablo y de Silas, sino más adelante vamos a ver cómo no importa si nos azotan, si nos calumnian, si nos desprecian, si nos meten en la cárcel. Cuando Dios nos manda, nos respalda, pero solamente para gloria de su nombre. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos, aleluya, los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Aleluya. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando. Y puedo imaginarme este hombre, y ustedes también, por medio a esta palabra, temblando, viendo algo que sus ojos no podían creer. Pero todos los presos estaban en la cárcel. Y este carcelero, dice la palabra, que temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: lo que hoy el Señor, no importa por qué condición estés pasando. Estos hombres fueron azotados por llevar la palabra. Estos hombres lo metieron en el calabozo más hondo. Estos hombres fueron calumniados, pero no dejaban en todo tiempo de bendecir, de adorar, de alabar al Señor. Pero a donde el Señor nos llama es a dar esta respuesta que le dio el apóstol. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Y en este tiempo donde muchos de los templos aún no están abiertos, pero la palabra de Dios no está presa. Aquí comenzó una célula, aquí comenzó una obra con este carcelero. Y él hizo una pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y viendo que habían sido azotados, su gozo permanecía y quiso tener lo que tenían Pablo y Silas. Aleluya. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo:
después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. El denuedo, la sabiduría y la bendición que estaban al lado del apóstol Pablo venía directamente de la presencia del Señor. Y yo puedo pensar y por un momento cerrar mis ojos y entender este carcelero, después de azotarlos, le lavó las heridas. Porque cuando somos enviados, el Señor nos respalda, pero también nos honra. Y nos da discernimiento y nos da sabiduría. Por eso no podemos cansarnos, donde quiera que estemos, de decirle a las personas: el Señor te bendiga. Hay un propósito en tu vida. ¿Cuántas personas anhelan una palabra de bendición? Eso es lo que debe salir de nuestros labios. Bendecir. Y decirle a los demás que podemos, con Cristo Jesús, ser sanadas y sanados. Ser transformados por medio de su palabra, pero para gloria de su nombre. Y los alguaciles le dijeron todo lo que Pablo dijo. Hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron y sacándoles, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. El Espíritu Santo les prohíbe ir donde ellos iban y los envía a Filipos. Porque cuando hay propósitos para gloria y honra de nuestro Padre Celestial, nada ni nadie puede detener esos ríos de agua viva, aún pasando por circunstancias difíciles y penosas, porque nadie quiere ser azotado, mucho menos calumniado. Pero cuando nuestra confianza, nuestra vida está puesta en el único hacedor de maravillas, en el único que tiene las llaves para que cada uno de nosotros seamos prosperados, enviados, entonces ahí está nuestra mayor ganancia. Y podemos ver cómo las mujeres, aún en ese tiempo, en las manos del Señor, fueron, somos y seremos de gran valía. Esta Lidia, dice la palabra, que era una mujer que adoraba a Dios, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Y estaba oyendo a Pablo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a todo lo que el Señor ponía en la boca de Pablo, con unción, con denuedo, con certeza.
Y cuando fue bautizada y su familia, porque cuando estamos empapados y empapadas del Señor, los demás quieren lo que el Señor ha depositado en nuestras vidas. Y el depósito de Dios no caduca. Aún pensemos que las fuerzas se agotan, aún pensemos que llegó el final, el único que tiene la última palabra de decir, vienes conmigo ya estoy preparándome para recibirte en mis brazos, se llama el Padre Celestial. No nos cansemos, porque los hombres juzgamos muy fuerte, pero el Señor tiene misericordia de nuestras vidas. Por eso decía el rey David, júzgame tú, oh Dios, porque es cierto, nos falta misericordia. Y cuando la tenemos, cuando le pedimos al Señor que ponga el corazón de Él en el nuestro, entonces las cosas cambian. Y es el momento de que oremos para que sea el Señor abriendo nuestros corazones, abriendo nuestros ojos, nuestros oídos, para que podamos por medio a la llenura del Espíritu Santo tener la revelación de que necesitamos un Salvador que nos perdona, que allá en el Calvario dio su vida por cada uno de nosotros, aún siendo como somos. Él nos dice, vengan a mí, que yo voy a hacer cosas grandes. Gracias, Padre, por tu palabra, porque podemos tener un avivamiento aún siendo azotados, encarcelados, aún diciendo falsos testimonios nuestros. Tú, Señor, harás conforme a tu propósito. Bendigo cada vida que ahí está, Señor. Y declaro que en Cristo Jesús es que somos vencedoras y vencedores. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Y todas las cosas que el Señor permite en nuestras vidas tendrán siempre un propósito, porque dice la palabra, para quienes amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, conforme al propósito que Él tiene. Así es que una bendición estar de nuevo desde aquí, desde nuestro rinconcito, como esa guagüita anunciadora, nuestro amado Valle de Veraca. Les decimos, Dios les bendiga mucho y hasta luego. Fortalece el corazón, dile adiós al dolor.